cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto bastante curioso que más que un libro como recomendación va un tema en sí. Y ya se los presento sin mucha introducción para que el propio título del libro nos alumbre en lo que vamos a tratar de exponer. Está editado por la editorial Tuttle, que es una de esas editoriales muy interesantes. Está en inglés. Y es que no sé si existe algo así en español. Es un libro que me llegó un poco por casualidad y abrió la puerta a una cantidad de investigaciones sobre un tema fascinante. ¿Cuál sería lo que ustedes pueden ver aquí? Japanese Death Poems se llama así. Written by Zen monks and haiku poets on the verge of death. Se los traduzco y diría algo así como esto. Poemas japoneses ante la muerte, ante el hecho de la muerte, ¿no? Escritos por monjes zen y poetas de haiku en justamente el momento, ese momento mori, ¿no? El momento final de la vida. Y esto nos va a llevar, esto está compilado por el señor Joel Hoffman. Es un libro sumamente interesante. Aquí hay muchísimas cosas que discutir. Lo primero que les digo, un pie de página todo ello, la editorial Tuttle. Esta editorial Tuttle es poco conocida por algunas personas. Es igual que la editorial Brill. Son editoriales muy específicas para publicar libros bastante eruditos de autores que se conocen poco. De hecho, probablemente este señor Hoffman, salvo que usted sea un sinólogo o un especialista en Japón o algo así, no lo reconocería rápidamente. Me pasó a mí justamente ese hecho, pero el libro fue un hallazgo interesante. ¿Por qué? Porque nos confronta con el hecho de la poesía justamente como forma de expresión final ante el final, la conclusión de la vida. Hay muchas culturas en el mundo, muchas civilizaciones que ante el hecho de la muerte tienen distinto tipo de atención, veneración, etcétera. Existe pues, hay países como es por ejemplo la cultura mexicana que tienen toda una situación especial y una relación particular con la muerte. Es el caso también de Japón. Japón ha tenido a lo largo de su devenir histórico una relación muy particular. De hecho, si bien es cierto que algunos escritores en diversas partes del mundo, estando ya muy enfermos o al borde de la muerte, han escrito poemas o un poema, etcétera, es probablemente en Japón donde exista esto como una especie de formato, en donde estos monjes que vamos a discutir acá, luego algunos samuráis que tomaron esa tradición y luego el público común empezó a formular sus impresiones de la vida o su verdad o su conclusión final sobre la vida. Ese momento donde ya no hay máscaras, donde ya la persona está despojada de todo tipo de situación convencional, de todo tipo de arquetipos para desnudarse ya hacia el ser propio, ¿no? Hacia lo último que le queda, que es disolverse ante el universo, disolverse ante la nada, o ir al paraíso, o ir a donde sea, que si usted es creyente en alguna u otra religión. Lo importante es que en ese momento la persona se ve confrontada con su absoluta sintonía pura del ser, con su idea de la vida. Y ahí deja una especie de enseñanza, lo pudiera ver así, una especie a veces de protesta, de reflexión, a veces de burla. Todo ello en ese momento final de acuerdo a lo que esa persona tiene como una válido resumen o válida percepción de lo que ha sido su vida. Repetimos, es Japón en ese sentido, aunque también existe en China y existe en Corea, pero probablemente sea Japón en donde se hizo mayor difusión de esto como formato y además donde se dio mayor ahínco, tanto que muchas personas esperaban que ya al final de su vida pues hicieran esa especie de poema. Vamos a entrarle por diversas maneras a esto. Cuando usted estudia la literatura japonesa, y es algo que ojalá pudiéramos reseñarlo acá, usted se va a ir topando con algunos textos que son fundamentales. Probablemente el más antiguo del que tenga noción se llama Kojiki. Eso lo ha publicado, por cierto, la editorial Trota. Creo que el profesor Carlos Rubio es quien lo edita. Hay varios libros muy interesantes. Está primero el Kojiki, que ellos lo llaman así como revisión de los temas antiguos. Esa es la cantidad de escritos más antiguos de los que se tiene noción en Japón. Luego hay una antología de textos poéticos que se llama Manyoshu. El Manyoshu es más o menos del siglo 8, yo lo tengo anotado. Se le llama también colección de palabras, pero es realmente una colección de poemas diversos. Y luego viene el Kokinshu, que eso ya es aproximadamente en el siglo X. Algunas personas no lo llaman Kokinshu, de hecho tuve que anotarlo porque algunos lo llaman Kokinshu Wakashu. Y ese Kokinshu Wakashu lo que tiene de particular es que es una antología, pero ya compilada oficialmente. Esto es en el siglo X. ¿Por qué?
porque ya venía la enorme impronta china que durante la dinastía Tang en China, que favoreció tanto la creación poética como fórmula de expresión, que creó la difusión de la poesía de una manera tan grande. Japón recibió eso y entonces ya de forma oficial empiezan a compilarse antologías. Aquí les digo también algo que puede sonar casual, pero no lo es. La impronta, la influencia china dentro de lo que va a ser la cultura japonesa, tanto así que si usted, por ejemplo, revisa hoy en día el japonés escrito, usted va a encontrar que ellos manejan 3 tipos de alfabeto, el llamado hiragana, katakana, que es el otro, y el kanji. El kanji no es más que símbolos chinos. Eso es la herencia absoluta que tuvo esa impronta que, repetimos, culturalmente fue muy fuerte e introdujo no solamente letras de esos pictogramas, sino que además introdujo influencias religiosas grandísimas e influencias metafísicas que venían de China. Pie de página todo ello. Usted seguramente sabrá de Lao Tse o de Xuanzú, que son 2 autores fundamentales de lo que conocemos como el taoísmo. Si se pudiera decir que el Tao ya nos da un ismo, pero bueno, el taoísmo, esos 2 autores y otros más y otros filósofos dentro de esa proposición metafísica, no la llamaríamos religión porque realmente algunos lo dicen, pero es bastante difícil conminarla al hecho religioso en sí mismo. Esa influencia metafísica llegó al Japón también, como igualmente lo hizo el budismo. El budismo, sabemos, viene desde India, migra hacia la China con diversas personas que lo van trasvasando y luego llega al Japón, en donde además las diversas escuelas empezaron a germinar y la propia escuela del budismo Zen en Japón toma raíces muy profundas. Todo ello nos va a dar, y usted dice, bueno, ¿por qué toda esta explicación? Bueno, porque todo ello va a dar una perspectiva de la vida, del sentido de la vida y de la muerte misma. Cada proposición metafísica, sea religiosa o no, nos da también una idea de lo que sería un posible más allá, a la vez que nos dice que la vida pudiera ser una preparación o una sintonía con algo más grande que la vida misma. Entonces, toda esa concatenación de ideas que pudieran parecer sueltas se ven circunscritas a estos poemas, se ven metidas acá, porque las personas empiezan a tener, esos habitantes originales de la isla de Japón, empiezan a tener una ampliación de su perspectiva del mundo y del más allá del mundo a través de todas esas influencias que les venían llegando de China, por ejemplo. Cada vez China estaba sintetizando fórmulas que venían, por ejemplo, de India, y se pudiera discutir incluso si no venían incluso no solamente de India, sino un poco más allá del Indostán y pasando a la parte de Persia. Es decir, aquí hay una cantidad de hilos intelectuales finísimos, de influencia, de resonancia que se van amplificando, que se van creando y que en estos poemas terminan siendo para nosotros una muestra clara de esa imbricación de todas esas culturas de las que les estoy diciendo. Les hablé del Kojiki, el Manryoshu, el Kokinchu, muy bien. Es muy importante la introducción del budismo. El budismo llega a Japón aproximadamente en el siglo 7, 8, creo, de nuestra era, y a partir de allí empieza a tener ramificaciones muy interesantes con las culturas locales. Eso siempre sucede. El budismo es una religión que tiene planteamientos muy particulares, pero además muy poderosos, y entonces ya el hecho de pensar en la idea de una reencarnación, la idea de pensar en una liberación del alma, la idea de todos los postulados fundamentales que además tienen que ver con la realización de las llamadas 4 verdades, de ver la vida como un eterno sufrimiento, de conocer la idea de la rueda del samsara. Estoy hablando de conceptos basales del budismo que son bastante más complejos de lo que yo aquí estoy tratando de enunciar. Pero para que usted vea, imagínense, toda esa introducción de valores empezó a gestar, y además, por supuesto, la presencia de instituciones, de monasterios y todo ello, empezó a gestar una cantidad de literatura que se iba adecuando a la forma en que los nativos empezaban a ver toda esa impronta filosófico-religiosa. Lo mismo sucede con el taoísmo. Recuérdese que la enseñanza de Lao Tse, como la enseñanza de Xuanzú, por ejemplo, y estoy citando acá 2 de las montañas importantes. Estamos hablando, caso de Lao Tse, piense usted,
por decir algo, y este es un sujeto bastante difícil de asir, de saber exactamente cuándo fue, pero es algo así como siglo V o VI antes de Cristo, Xuanzú probablemente tercero o cuarto antes de Cristo. Bueno, estos sujetos llegan también a Japón bastante más tarde, aproximadamente siglo VIII, creo, el taoísmo empieza a fundamentarse y también influye con eso del dejar hacer, ¿no? Del camino, del Wu Wei, de toda aquella cosa en la cual usted lo que tiene que hacer es adaptarse a las fórmulas de la naturaleza. Como ustedes pueden ver, el budismo y el taoísmo no son siempre coincidentes. De hecho, hay muchos puntos en los cuales hay colisión de perspectivas o de puntos de vista. El taoísmo tiene que ver más con la adecuación de la naturaleza, más con dejar simplemente que el cuerpo y la mente se adapten a un fluir de algo que nos antecede y que va a seguir acá luego que nosotros nos vayamos y todo aquello. Parte también de todo lo que les estoy diciendo va a tener traslación a estos poemas que les estoy diciendo. Algo interesante. Muy prontamente son los monasterios y los monjes los que se apropian de las primeras fórmulas poéticas y empiezan a escribir. Por supuesto, son los sujetos cultos. Sin embargo, ya más o menos en el periodo Kamakura, aquí estoy hablando siglo XII, siglo XI, cuando la figura del samurái empieza a tener como institución social mayor predominancia y peso y empieza a jugar un rol fundamental dentro de las guerras entre los nobles de esos reinos feudales y todo ello, el samurái no solo va a ser un guerrero, va a ser un guerrero también con una aspiración de percepción de mundo y de cultura. No es solamente un sujeto que pelea con las espadas, es un sujeto que tiene una noción de mundo y una noción de sí. Y acá va a introducirse algo muy curioso. El samurái va a asumir la idea de la brevedad de la vida, de la insignificancia de la vida, de la adecuación a lo exterior, pero también va a introducir en sus poemas, cuando venga al formato del poema ante la muerte, va a introducir también la lealtad al Señor. Esto es muy interesante porque ni el budismo tenía eso, ni el taoísmo tampoco. Se pudiera decir, siendo acá un poco especulativos y elásticos, que sería algo de confucianismo, si lo quiere ver así. Es decir, esa idea de morir por las instituciones o de ser capaz de entregar la vida por ello. Diciéndoles todo esto, se me había pasado un detalle fundamental. Cuando les decía que Japón ha consustanciado la idea del poema ante la muerte de tal manera hacia la sociedad que le llegó hasta dar un nombre, ese nombre no se los había dado. Ellos lo llaman Jisei. El Jisei, piense usted, Jisei, así por decirlo de alguna manera, por supuesto estamos haciendo una traducción fonética, ¿no? El Jisei es eso. Vamos a ver cómo el Jisei además se adecúa a diversas formas poéticas, así como nosotros, por ejemplo, en español hablamos de una copla, hablamos de un soneto. Esa forma, bueno, el Jisei va a tener formas características en la evolución que va a tener en el tiempo. A ello me voy a abocar en un par de minutos, un momentito nada más, para entonces seguir con la charla histórica de los samuráis. El samurái se apropia también de esto y lo convierte como parte de su vida. Entonces, cuando el samurái le toca o bien la muerte ritual por el seppuku, que es la evisceración, también conocida como harakiri, cuando el samurái le toca una situación de disyuntiva fundamental donde sabe que la vida va en peligro, entonces él se retira un momento y compone estas brevísimas fórmulas poéticas que son justamente el Jisei, que es la perspectiva ante la muerte. De manera que no solo los monjes, y eso permaneció en los monasterios, sino también el samurái. Y luego, con el tiempo, cuando luego de la paz de Edo, estamos hablando ya siglo XVI, cuando empieza ya Japón a solidificarse bajo un shogunato que mantiene una paz general luego de las terribles guerras intestinas que ellos tuvieron durante aproximadamente un siglo y tantos años, entonces va a migrar la idea del Jisei a la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, a los comerciantes, a las personas que luego de haber tenido una vida provecta, de haber logrado las situaciones que habían predicho para su vida o previsto para su vida, cuando se encuentran en ese momento final, pues entonces ellos deciden también escribir un poema ante la muerte, un Jisei. Así vemos como, por ejemplo, ya en el siglo XIX, por decirles algo, ya es algo bastante expandido de cualquier persona de bien. Cualquier persona dice, bueno, en el momento final, cuando todavía tiene conciencia, o bien lo escribe o bien lo dicta, pero se ve como algo que es parte de la sociedad. Nosotros podemos hacer una especie de analogía forzosa, y aquí me disculpan las personas que conocen de este tema bien. La analogía que mejor se me ocurre a mí sería el epitafio. El epitafio, que es una cosa que puede ser en verso, que puede ser
sí, una pequeña estrofa, una pequeña enseñanza, no siempre rimada, puede ser un pensamiento. Es algo que tuvo enorme difusión en ciertas partes de Grecia, en ciertas partes luego del Imperio Romano. De hecho, cuando usted si tiene la oportunidad de visitar algunos camposantos, algunas tumbas, usted puede encontrar eso y es algo que pervive hasta nuestros días, cuando usted puede notar cómo algunas personas ponen o bien un mensaje propio, a veces puede ser burlón, puede ser muy reflexivo, puede ser muy sentido, puede ser muy alegre, puede ser muy triste y está allí. Entonces vemos cómo el epitafio no es precisamente un gisei, no es que esta persona se propuso eso, pero sí hay algunas personas que dicen, yo quisiera que en mi lápida dijese tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos la presentación del hecho de la muerte con una enseñanza o con una reflexión final. Paso entonces a la parte formal. Usted dice, bueno, yo les hablaba, cuando nosotros hablamos de poesía, la poesía en el mundo oriental usualmente ha tenido formatos muy estrictos, es decir, como nosotros hablamos de una décima, de un soneto, de una copla con sus rimas y su estructura interna, si bien hoy tanto en el siglo XX, el siglo XXI, hay mucha poesía ya libre, poesía que se decanta por un aspecto estético más fluido por diversas razones, eso sería otra discusión. Anteriormente la forma en la poesía era bastante respetada y en Japón usualmente cuando se empieza a buscar los jisei más antiguos aparece primero la fórmula de poesía o de estrofa que se conoce como tanka. Atención acá que esto puede sonar un poco ajeno, pero nos va a dar unas pistas a la pesquisa fundamental en la que estamos, que es comprender la metafísica que va implícita en el poema aunada a la forma que les estoy diciendo. Entonces, primero el tanka. Yo voy a tratar de colocarles esto en un papelito, a ver si lo podemos poner en pantalla, para poderlo leer y discutir con mayor agilidad y calma. Fíjense, acá dice, el tanka tiene en total 31 sílabas. Está dividido en dos partes, piénselo en dos estrofas. La primera estrofa tendría 3 líneas, una de 5 sílabas, una de 7 sílabas y una de 5 sílabas. Luego viene una segunda estrofa que tiene dos líneas nada más, 7 y 7. Muy importante aquí varias cosas. La primera reflexión a pie de página. ¿Por qué les digo esto de las líneas y por qué les digo lo de las sílabas? La mayor parte de las palabras japonesas terminan en una vocal. De manera que es muy difícil la rima como la conocemos, por ejemplo, en español, en donde rimamos con terminaciones, con la terminación de la palabra. Eso es posible, pero sería difícil de acuerdo a muchos expertos. Lo que se procura es casi siempre una rima rítmica. Entonces, por eso es muy estricto en el sentido de las sílabas y la acentuación de esas sílabas que les estoy diciendo. Otra cosa, fíjense cuando les decía el tanka, que les hablaba la primera estrofa 5-7-5 y luego la segunda estrofa 7-7. Se dice que el tanka en términos temáticos usualmente comenzaba con una reflexión personal, esa primera estrofa, y la segunda era una observación sobre el entorno, sobre la naturaleza, sobre los fenómenos, etc. ¿Por qué les digo eso? Porque el tanka a lo largo de los siglos va a empezar a evolucionar, pasa a una fórmula intermedia que se llama renga, y ese renga luego con diversos autores va a ir, digamos, va a ir mutando hacia la fórmula final en la cual va a coincidir todo este aspecto creativo del jisei o del poema ante la muerte con la fórmula de un poema que se va a llamar luego haika o haiku, en base a los grandes autores que llegó a tener. Y el haiku entonces presenta una revolución temática y una revolución formal. Primero, suprime aquella primera estrofa. Cuando les decía el tanka, decía 5-7-5, la primera estrofa, la segunda 7-7. Borramos la primera estrofa, ¿qué nos queda? La 7-7, es decir, nos quedan unas 14 líneas. El haiku va a tener más, va a tener 17 sílabas. Pero dije líneas, disculpen ustedes. La emoción del tema y querer transmitirlo me hacen estos errores, me disculpan. Vuelvo otra vez. Les decía, el tanka tiene 2 estrofas. La primera estrofa 5-7-5 sílabas, la segunda 7-7 sílabas. Eliminamos la primera, nos queda la segunda con 7 y 7. El haiku va a partir de allí a tener una morfología particular. No trabaja con 7 y 7, va a llevarse a más, pero se va a dividir de fórmula distinta. Va a ser 5-7-5, dejándonos la fórmula mágica de 3 líneas con un total de 17 sílabas. Y así se va a consolidar en manos de los grandes autores como Basho en el siglo XVI, etc. Entonces, les digo todo esto para que estemos al tanto. Y además, temáticamente, el haiku suprime la parte de la reflexión, esa reflexión personal,
final, ese dejo, sino que nos empieza a transmitir una especie de reflexión condensada, no de sí mismo, sino de todo el entorno. Se parece un poquito el haiku, y aquí pudiéramos, nuevamente acá las analogías son propias y un poco apresuradas, se parece un poco al koan, es decir, a esa especie de reflexión en la cual el budismo transmite la enseñanza con versos o con proverbios que no siempre tienen solución racional, sino que tienen que aplicarse o bien a una fórmula de comprensión interna o de especulación sobre su posible significado. Entonces, el haiku va a tener esas tres líneas que les decía 5, 7, 5, y va a tener primero una consonancia con la sociedad que lo produjo, tal que va a convivir con ella durante siglos, y va a quedar también para el Jisei como la fórmula clásica. Entonces, los tanka de Jisei, los poemas de ante la muerte en fórmula tanka, son usualmente los más antiguos. Los más modernos casi todos van a venir en forma de haiku, sea que sean de samuráis, sea que sean de la sociedad común, sea que venga de un monje. Entonces vamos a ver siempre esos tres lineecitas donde dice tal cosa y tal cosa. Tengo algunos ejemplos con los cuales pudiera sustanciar. Y además el haiku, que por sí mismo revelaría la profundidad suficiente como para una audición dedicada completamente y a grandes autores de haiku. Hay tres características que yo he notado que me parecen importantes. Ya varios autores las han mencionado, pero son importantes. Si a usted le gusta la poesía japonesa, esto le puede llamar la atención. Lo primero es que el haiku siempre describe o un estado de ánimo particular o un suceso que está ocurriendo. Lo segundo es que siempre se escribe en presente. El haiku habla siempre en un eterno presente, en ese momento en el cual está sucediendo todo y que está comprendiéndose o viviéndose. Y luego tiene una alusión a imágenes de las estaciones. Aquí vemos como, por ejemplo, el otoño, el invierno juegan un papel importante de acuerdo a la fórmula que se quiere transmitir, sea de una forma trágica o no. También aparece la primavera, aparece el verano, citados de esa manera. Creo que con esto tengo más o menos todo cubierto en torno a lo que les quería decir de mi parte. Voy a pasar a darle la voz al texto que, repito, lo recomiendo sin ambajes. Es un texto que se lee deliciosamente. Tiene un estudio extenso de unas 80 y tantas páginas y luego 2 capítulos dedicados a poemas escritos por monjes zen diversos y luego público en general que ha utilizado la fórmula del haiku. Aparecen algunos samuráis, aparecen otras personas, pero el texto es sumamente interesante para poder enfrentarse a todo esto y repetimos, a la concertación o a la concreción del hecho de la muerte y de la enseñanza o una especie de vida. También es muy interesante, fíjense ustedes que en una sociedad como fue la sociedad japonesa ya a partir del siglo X, llena de formalismos, llena de convenciones sociales muy estrictas, el Jisei era ese momento en donde usted es libre de decir lo que le parezca. Usted puede decir como quiera y lo que quiera, porque usted está anclado hacia un punto que no es discutible del ser, de la propia vida. Ya va a entregar la persona, la máscara, y se va a quedar siendo lo que siempre ha sido, o diluyéndose en lo que nunca fue. Esto sí puede sonar un poco extraño, es realmente la fórmula como el lenguaje trata de asir el hecho de ser y pasar al no ser o no ser lo que hemos sido. Entonces, en ese momento, la sociedad aceptaba que usted tenía la total libertad de expresarse y de decir lo que le pareciera, fuese en broma, fuese en burla, fuese con la mayor seriedad o con la mayor simbología posible. Eso estaba totalmente abierto y por eso tienen una validez importantísima estos poemas. Paso a leerles una cosa acá con el texto que tengo. Paso a la página 68 porque hay una parte que me pareció muy prudente antes de comenzar con diversas reflexiones. Y dice así, por favor, siempre la venia, estoy traduciendo mientras leo, de manera que por favor alguna paciencia a las personas, sobre todo que manejan el inglés bien. Trato de hacer acá lo que sería una adecuación a lo que está diciendo el señor Hoffman. Dice así. Página 68. La filosofía taoísta que llegó al Japón durante el siglo VIII y que influenció al budismo zen no menos que el budismo hindú, llegó pues en ese momento y dice, además de una visión algo triste del mundo como una ilusión fugaz, también se pueden encontrar trazas de la filosofía taoísta dentro del olvido del ser propio y la esencia, buscando la esencia de la totalidad y la pureza. Las escrituras del filósofos como Lao Tse o Chuang Tzu,
¿no? Decía Lao Tse, siglo VI antes de Cristo, Xuanzú, tercer siglo antes de Cristo, no nos enseñan exactamente cómo pensar, sino cómo ser. Es más o menos la idea, y en eso el taoísmo pues hace su acento. Dice, cuando el mundo se comporta de acuerdo a su naturaleza, nos dicen los sabios taoístas, todo encuentra su lugar dentro de una armonía general. Y es cuando uno, entonces, fuerza principios sobre el mundo, cuando realmente interfiere con el funcionamiento de lo natural. Ahí vemos la claridad de la filosofía taoísta. Y como decíamos, el budismo tiene otra perspectiva y Japón en medio va a asimilar estas y otras influencias, adecuándolas además al sustrato mental de las personas que ya vivían en la isla. De manera que usted puede ver la importancia de todo ello. Paso también a leerles más un poco. Ya aquí tengo sobre el tanka y el haiku, que son dos de estas fórmulas que les decía. El poema renga, la forma renga, que se entiende como esa especie de fórmula intermedia, está tratada por el señor Hoffman, pero poco. Hay autores que le dedican más tiempo, sobre todo porque durante un par de siglos fue esa especie de situación intermedia entre la fórmula del tanka, bastante estricta, que veíamos con 2 estrofas, y la migración formal, funcional y temática hacia el haiku. Dice así en la página 19. Porque muchas palabras en japonés terminan en una de 5 vocales. En este sentido, los japoneses, pie de página, se parecen mucho al español. Tienen A, E, I, O, U, como sería una especie de U con puntitos. Porque muchas palabras japonesas terminan en una de 5 vocales, la poesía rimada sería bastante blanda o bastante insustancial o suave. Los poemas japoneses, de hecho, no son rimados, sino que otra fórmula, la alternación entre líneas de 5 y 7 sílabas, crea un ritmo peculiar para esta poesía. Muchos poemas tanka tienen 2 imágenes poéticas. La primera está tomada de la naturaleza. La segunda, que puede preceder, seguir o estar inmersa dentro de la primera, es una especie de complemento meditativo a la imagen natural. Entonces ahí pueden ver lo que les decía, ¿no? Esas 2 estrofas que luego van a ir mutando con el tiempo. Al principio formalmente casi todas de monjes tenían esa formulación. Y luego el haiku, que va a ser mucho más directo para reflejar lo que sucede, ¿no? Lo que está pasando. Sigo adelante. Estoy en la página ahora, ¿dónde me puse acá? Así. Una cosa que no les mencioné antes de pasar a más lectura. Cuando les hablaba, hay una cosa muy interesante. A partir de la época Heian, estamos hablando en Japón, esto es aproximadamente del siglo IX al siglo X, XI. Mucha de la literatura que hace Japón en esa época y en épocas un poco posteriores a ella, va a ser escrita por mujeres. Las famosas Genji Monogatari o Heike Monogatari o el Issei Monogatari, los relatos de Issei, los relatos de Heike, los relatos de Genji, son casi siempre escritos por mujeres. De manera que aquí vamos a tener también una perspectiva interesantísima porque la mujer escribe sobre mujeres y el Jisei también es una fórmula que llegan a utilizar las mujeres. En el caso en el cual se les retrata literariamente, sin embargo, las mujeres van a tener casi siempre una postura de muerte romántica, de muerte por amor, de muerte cuando un amante no les corresponde o una situación de amor no correspondido, de muerte de su marido, etc. Va a estar más circunscrita temáticamente a ellos. Sin embargo, va a haber algunos poemas de alto vuelo y de alta factura dentro de todo esto. No hay que disminuir una cosa por otra. El lenguaje poético se abre camino en todo ello. Sigo a ver cuánto tiempo nos da en lo que quiero presentarles. Dice acá, estoy en la página 38 y anoté lo siguiente: fijación en elementos transitorios de la naturaleza como consuelo. Es una de las cosas que uno puede ver en esta poesía de los Jisei. Dice acá en la página 38, a pesar de que no existe una salvación metafísica en los espectáculos que nos brinda la naturaleza, sí nos brindan una especie de salvación estética. Visiones del invierno, del otoño, nos llenan de melancolía. Visiones de la primavera, con una especie de pena por los florecimientos que van muriendo, ¿no? Dice lo siguiente también, un poco más adelante: la pena por las vías efímeras dan cabida o dan paso a la resignación e incluso a una aceptación total de esta fórmula mutable de las cosas, ¿no? Es también comprensible que los japoneses traten de buscar, por ejemplo, en el periodo Heian,
que les decía, ¿no? Siglo IX, X, XI. La rama Tendai del budismo, que tiene la percepción de que todo el mundo es Buda y que todo está contenido dentro del Buda. Aquí hay que hacer también, por supuesto, un pie de página. Recuérdese que el budismo ha tenido diversas tendencias, diversas escuelas. El Japón le va a llevar, por ejemplo, mucho la vía de Nagarjuna, la vía del Madhyamika, la vía del camino medio, el budismo Mahayana, que es el budismo del gran camino, es decir, varias escuelas, el budismo Theravada, todo eso va a llegar a Japón y unas van a tener más recepción que la otra. En el caso, por ejemplo, del budismo Zen, que es una variante particular y una adaptación, va a tener especial florecimiento en la casta de los samuráis como institución. Los preceptos del budismo Zen se van a adecuar mucho a la mentalidad del samurái, e incluso varias ideas que no son propias del budismo como tal van a encontrar dentro de la mentalidad del samurái adecuación. Por ejemplo, la idea de la claridad total ante la muerte, y eso es una cosa que ellos van a vindicar como una especie de satori, de iluminación. Todo ello a un budista tradicional lo asombraría un poco. Dice, bueno, es una adaptación bastante particular, pero las religiones tienen eso, que a medida que van variando de sustrato van teniendo interpretaciones particulares, y eso es parte de la riqueza que nos ofrecen distintas culturas. Digo más, aquí está lo que les decía. Durante el periodo, página 39, durante el periodo Kamakura, 1185-1392, el gobierno de Japón pasó de los nobles de la clase a la clase de los guerreros o los samuráis, y la visión de mundo de estos últimos gradualmente empezó a dominar la cultura japonesa. Junto a las imágenes líricas de flores, rocíos y sueños tan favorecidas por la nobleza, empezaron a aparecer ideas contradictorias, como por ejemplo la de hechos heroicos y la de una lealtad sin compromisos hacia el señor de uno, ¿no? El patrón de uno. El mosaico de las actitudes de la clase samurái prevalecientes desde el siglo XII al siglo XIX abunda con muchísimas nociones que nos pueden parecer incongruentes, que el mundo es como un sueño, que la tierra pura en el oeste espera a los creyentes y que la más alta virtud es la fe al clan y a su jefe. Por cierto, pie de página, esto de la tierra pura, eso tiene que ver con el Buda, Amida Buda, es la idea de que hay una especie de paraíso que nos espera en el oeste, ¿no? Entonces, esas son otra de las variantes de creencia del budismo, pero ustedes pueden ver allí que cuando este señor nos dice, empiezan a aparecer nociones bastante incongruentes en esos poemas y en las reflexiones que esta gente hace, porque los samuráis empiezan a decir, bueno, se mantiene la idea del mundo como un sueño, como una flor breve que florece y muere inmediatamente, que nos espera una especie de tierra muy pura donde irían las almas luego de la muerte, pero también que no existe mayor mérito que morir por el clan o morir por el Señor. Pie de página aquí hago también, es que si usted ha tenido la oportunidad de ver nuestra reseña del Hagakure, de ese libro llamado Escrito bajo las hojas, se dará cuenta que ese monje, como Yosho, como se llamaba él en términos monásticos, pero que realmente ya al final de su vida, hablando con aquel joven del clan Nabeshima que lo venía a visitar, él le decía, mire, yo no estoy buscando aquí la iluminación, o sea, yo puedo reencarnar, yo volvería a ser un samurái como fui. Entonces está esa especie de altísima idea o altísima vindicación de la pertenencia al grupo, etcétera, etcétera. Creo que estoy prácticamente sobre el tiempo. Déjenme ver, nos quedan un par de minutos. Aquí hay una cosa que valida lo que ya les expliqué y me parece importante recalcar. La página 43 dice, históricamente, la mayoría de los poemas ante la muerte se han escrito en forma tanka, aquellos escritos por la nobleza de corte, refinados y delicados, y los escritos por guerreros de una forma un poco más masculina, habitualmente reflejando los sentimientos de una intensa lealtad, estos últimos por supuesto, ¿no?, hacia el señor feudal o hacia la nación. Luego vinieron los poemas chinos, los llamados poemas chinos, que fueron escritos por monjes budistas y sacerdotes y también por estudiosos de la literatura china. Estamos hablando siglo VIII, siglo IX, ¿ok? Y también en alguna extensión por algunos samuráis. Los poemas de la muerte en forma haiku aparecieron a partir del siglo XVI y han permeado hacia todos los niveles de la sociedad japonesa. La escritura de poemas ante la muerte se convirtió de hecho como una práctica completamente franca a partir del periodo Meiji, 1868-1912. Esto para la difusión de los poemas como tales. Creo que ya estoy prácticamente
finalizando la parte del estudio, que es mucho más extenso. Yo estoy siendo mezquino con el señor Hoffman, quien se permite acá realmente una buena clase sobre el tema. Uno sale refrescado y sale con una cantidad de conceptos muy claros, sobre todo, y en mi caso particular, sobre el origen del haiku, que es una fórmula de poesía que nosotros en algún momento incluso habíamos comparado con el rubai. Si tienen la oportunidad de escuchar el rubaiyat de Omar Khayyam, ahí lo comparábamos, aunque el rubai tiene otra estructura, otra morfología, otra idea y otra idiosincrasia para ser un poema de protesta, etc. El haiku tiene una especie de significado trascendental distinto, aunque ambos pueden ser con alusiones metafísicas profundas. Paso entonces a la página 91, parte de los ejemplos, les doy 2 o 3 y con esto concluye esta reseña. Aquí está Basui Tokusho, es uno de los ejemplos que él pone. Siempre él pone una breve anécdota sobre la vida de esta persona y luego el poemita final. Paso a leerles primero el relato de la vida de este sujeto y luego el poemita con el cual él concluyó su vida. Dice, él murió el día 20 del segundo mes en 1387 a la edad de 61 años. Dice, cuando Basui tenía 31 años, él escuchó el correr de las aguas en un riachuelo y obtuvo la iluminación. A partir de allí, pasó casi todos sus días en una choza en las montañas. Cuando las personas oían hablar de este monje solitario y se reunían en torno a él para escuchar la palabra, él solía escapar. Sin embargo, y a pesar de su inclinación por la soledad, Basui no le dio la espalda a la gente sencilla, sino que les enseñó zen en palabras que ellos pudiesen comprender. Usualmente solía advertir a sus seguidores acerca de los peligros de la bebida y les prohibía incluso probar aunque fuese una sola gota. ¿No? Está hablando del alcohol. A los márgenes de su retrato, él escribió: yo enseño con la voz del silencio. Poco antes de morir, Basui se volvió a la multitud que se había reunido y dijo las palabras siguientes. Y aquí viene el poema con el cual termina. Dice, miren directamente hacia adelante. ¿Qué hay allí? Si lo logran ver como es, ustedes jamás errarán. Y esas fueron sus finales palabras antes de morir. Y ahí, como pueden ver, lo que les decía, las 3 líneas y toda la imagen que presenta en ese poema. Luego volvemos acá. Tengo otro. Este es un Jisan Senrai. Se llama aquí. Se murió el 28º día de marzo, 1878, a la edad de 77 años. Y dijo lo siguiente. Yo nací en este mundo y lo dejo con mi muerte. A más de 1000 pueblos, mis piernas me han llevado e incontables hogares. ¿Qué son todos estos? Una luna que se refleja en las aguas, una flor que flota en el cielo. Ho. Y dice acá, Hoffman dice, Ho es la traducción de la palabra japonesa totsu, que es una especie de grito cuando las personas logran la iluminación. De manera que se supone que este hombre, al borde de la muerte, y eso es una cosa que está implícita también en el Jisei, es ese anclaje en la más pura verdad y logra esa especie de iluminación total. Les leo, por supuesto, no podía saltarme al gran maestro del haiku, Basho, gran poeta del siglo XVI, japonés, que cimentó la fórmula del haiku no solo como jisei, no solo ante la muerte, sino en general como fórmula reflexiva e incluso de proposición metafísica. Y dice Basho lo siguiente, y este se supone que es el último de los poemas. Dice acá, él murió el día 12 del mes número 10, sería algo así como el 12 de octubre, ¿no? 1694, a la edad de 51 años, ¿no? Y dice, en un viaje enfermé. Mis sueños van divagando sobre campos marchitos. Y eso se supone que sería el último poema. Incluso dice acá la reflexión que pone Hoffman, dice, este sería el último poema del gran creador de haikus, Basho, que había caído muy enfermo en uno de sus viajes. Cuando sus discípulos se reunieron en torno a él pidiéndole que hiciese un poema de despedida, un jisei, él les replicó que cualquiera de sus poemas podía ser su jisei. Sin embargo, el 8º día del día 10, es decir, 4 días antes de morir, luego de reunir a sus discípulos en torno a su cama, escribió este poema y murió, como dice acá, 4 días después. Y les tengo otro final, que es un sujeto bastante conocido en Japón, pero un poco conocido fuera de él, también autor de haikus, contemporáneo con Basho, aunque no se sepa que se hayan conocido. Este sujeto se llamaba Saikaku, y este Saikaku dejó enorme cantidad de haikus, y aquí aparece uno. Él murió a los 52 años, Basho murió a los 51, este murió a los 52, y dice, murió en el día 8º del 8º mes, ¿no? A la edad
50 y tantos. En fin, él dice acá lo siguiente, es muy hermoso, con esto cierro la reflexión. Ya el hombre al borde de la muerte dice, tomo prestada esta luz de luna para un viaje que me va a llevar a 1.000.000 de millas. Y con eso murió. Es este libro que nos está ocupando, Poemas japoneses ante la muerte. Existe la reflexión de la vida antes de la muerte, antes de entregar esto que hemos sido, con una verdad o con una lección o con una burla o un chiste final. Algunas culturas lo tienen, pero la cultura japonesa lo ha cimentado incluso dándole una forma. Se llama Jisei y de eso nos hemos estado tratando de discutir. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les estimula, por favor, márquelo con la campanita, estése atento a más cosas. Voy a colocar el vínculo por si alguien quiere adquirir el libro. Creo que es posible adquirirlo en Amazon o en otras librerías. Si a usted le interesa, ahí lo puede ver con más detalle, de manera que no se sienta conminado a hacerlo, pero si le gusta el tema, está en inglés. No sé de alguna iniciativa en Japón. Sí puedo recomendar, en cambio, varias de las publicaciones que está haciendo en materia de cultura japonesa la editorial Trota, que es interesantísimo y esperamos poder tener alguno de sus libros acá. Ya lo hemos hecho con el Sun Tzu, pero vamos con más cosas que están sacando en los últimos años, a partir del 2019, 20, 21, están sacando cosas frescas y de excelente factura. Un placer, como siempre, pues, estar junto a ustedes. Venimos con más cosas y el deseo sincero desde acá es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.